Entonces la respuesta es la A. Pregunta 10. Es fundamental para la absorción intestinal de calcio. ¿Cuál de esas vitaminas? La D, ¿no? Ya hemos hablado hace un rato de eso. La D. Pregunta 11. Uno de los siguientes precursores no participa en la biosíntesis de glucosa durante la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? ¿Dónde se da? La gluconeogénesis es un proceso metabólico que se da en el hígado, ¿no? ¿Y qué hace? Agarra otros tipos de sustancias diferentes a los carbohidratos y los convierte en glucosa. Por ejemplo, agarra aminoácidos y los convierte en glucosa, agarra piruvato y lo convierte en glucosa, agarra lactato y lo convierte en glucosa, agarra ácidos grasos, ¿no? Y lo puede convertir en glucosa. Los triglicéridos, la parte del triglicérido que es el glicerol, ¿no? Agarra dos gliceroles y los puede convertir en glucosa. Entonces esa es la gluconeogénesis, ¿no? Se debe distinguir de la glucogenólisis, ¿se parece? ¿Qué es la glucogenólisis? Es simplemente agarrar las reservas de glucógeno que hay y escindirlas y liberar glucosa, ¿no? Pero a partir de glucógeno. Muy bien, entonces en la gluconeogénesis se produce glucosa a partir de otras sustancias diferentes a los carbohidratos, ¿ya? Dice, uno de los siguientes precursores no participa en la biosíntesis de glucosa durante la gluconeogénesis. El lactato se convierte en glucosa en la gluconeogénesis, sí, ¿no? En el hígado el lactato se convierte en glucosa en un proceso que se llama ciclo de Cori. Los aminoácidos también pueden dar origen a la glucosa, el piruvato también. Los carbohidratos, el glicerol, sí, ¿no? El glicerol proveniente de los triglicéridos. De los carbohidratos es la respuesta falsa acá. Sí es cierto, cualquier carbohidrato que nosotros comamos, por ejemplo, cuando comemos fructosa o comemos lactosa, ¿no? La galactosa, la fructosa se pueden transformar en glucosa antes de que se procese en el organismo, pero eso no es el concepto de gluconeogénesis, ¿no? Gluconeogénesis es cualquier otra sustancia diferente a los carbohidratos, y aquí nos ponen carbohidratos, entonces la respuesta es la D. 12. La mayor parte del colesterol se transporta en la sangre unido a proteínas. A esta unidad se le conoce como ¿qué? A ver, empecemos, ¿ya? La alternativa B dice kilomicrón. ¿El kilomicrón qué es? Es la forma como se transportan los lípidos ingeridos de la dieta, ¿no? Absorbidos en la dieta. O sea, todos los ácidos grasos y los triglicéridos que ustedes comen se convierten en ácidos grasos en el enterocito, en la célula intestinal, luego pasan a través de la célula intestinal hacia la sangre y son recogidos por unas lipoproteínas, formando grandes compuestos llenos de lípidos y colesterol que se llaman kilomicrones, ¿no? Esos son los kilomicrones, es la forma de absorción de los triglicéridos, colesterol y demás lípidos. Y estos kilomicrones absorbidos, que son como se transportan estas grasas, terminan en el hígado, ¿no? Vierten hacia el hígado todo. Y luego en el hígado se producen las lipoproteínas. Acá tenemos 4 lipoproteínas, ¿no? Las lipoproteínas son también compuestos grandes, ¿no? Formados por uniones, por porciones de proteínas y lípidos unidos por puentes de hidrógeno, ¿no? Y enlaces no covalentes. Las lipoproteínas que tienen lípidos y proteínas, pero pueden ser de densidades muy baja, intermedia y alta, ¿no? Ahora, ¿de qué depende la densidad? Depende de la cantidad de grasa que tengan esas lipoproteínas. Estas lipoproteínas pueden convertirse unas a otras, ¿ya? ¿De qué depende la densidad, no? Como les decía, depende de la cantidad de grasa que tengan. Y la densidad, usualmente, de cualquier sustancia se mide como densidad en función al agua, ¿no? Si ustedes tienen, por ejemplo, el aceite es menos denso que el agua, 0.5 veces la densidad del agua. Si tienen una sustancia más densa que el agua, será 1 punto tantos, 2 veces, 3 veces más denso que el agua. Entonces las lipoproteínas, cuanto más grasa tienen, son menos densos, ¿no? O sea, las lipoproteínas de muy baja densidad son las que tienen más grasa, más triglicéridos, más colesterol.
Y ese es el problema, porque si una lipoproteína tiene más grasa, es más fácil que esa grasa se acumule en las arterias. En cambio, si una lipoproteína es de alta densidad y tiene menos grasa, más las proteínas están más concentradas en comparación con la grasa que contiene, esas pueden más bien al contrario ir retirando el colesterol y la grasa de los vasos sanguíneos, ¿no? Por eso se le llama a la lipoproteína de alta densidad, se le llama colesterol bueno, y a la de baja densidad, colesterol malo, coloquialmente. Entonces la mayor parte del colesterol, dice, se transporta en la sangre unido a proteínas, formando lipoproteínas, y esta unidad se le conoce como ¿qué? Como lipoproteína de baja densidad. La de baja densidad es la que ya retiró, primero fue de alta densidad, empezó a retirar todo el colesterol del cuerpo y se convirtió en una de baja densidad, llenecita de colesterol y de lípidos, ¿no? Esta, a medida que va retirando más colesterol y lípidos de las paredes sanguíneas, se va a convertir en de muy baja densidad, que ya prácticamente esto a su término en el hígado ya, ¿no? Entonces la respuesta es la C, de baja densidad. Pregunta 13. ¿Qué cantidad de sodio contiene cada 1000 mililitros? Debe ser ahí no 100, sino 1000 mililitros de solución salina isotónica, o sea, de cloruro de sodio al 0,9%. ¿Cuánto de sodio contiene? 154 miliequivalentes, ¿no? La respuesta es la B. Esto jamás hay que olvidarse, ¿eh? Y ese mismo litro de cloruro de sodio tiene 154 miliequivalentes de sodio y también tiene 154 miliequivalentes de cloro, la misma cantidad de cloro, ¿no? 154 de sodio y 154 de cloro. Una ampolla de hipersodio, de cloruro de sodio al 20%, de 20 mililitros, contiene 68 miliequivalentes de sodio, ¿no? 68. Muy bien. 14. El tapón plaquetario. ¿Qué es el tapón plaquetario? Cuando un vaso sanguíneo sufre algún daño, ¿no? Puede ser un daño, un corte, un daño interno, un traumatismo, etcétera, el vaso sanguíneo pierde parte de su endotelio, ¿no? Y queda expuesto lo que hay debajo del endotelio, ¿no? La matriz subendotelial, que está formada por colágeno principalmente, ¿no? El colágeno subendotelial queda expuesto. Este colágeno subendotelial hace que las plaquetas que transitan por ahí se peguen, es pegajoso para las plaquetas. ¿Y por qué es pegajoso para las plaquetas? Porque contiene el factor de von Willebrand, ¿no? El endotelio y el subendotelio contienen el factor de von Willebrand, que es como un imán para las plaquetas, ahí se pega. Entonces, cuando las plaquetas se pegan a este colágeno subendotelial, ¿no? A eso se llama tapón plaquetario. Eso es el tapón plaquetario. Entonces, el tapón plaquetario está formado ¿por qué? Por plaquetas agregadas, ¿no? Una plaqueta agregada contra otra, y el colágeno subendotelial. La respuesta aquí es la D. La alternativa A dice plaquetas agregadas y fibrinógeno. ¿Cómo se llama eso? No tiene nombre, ¿no? Cuando es plaquetas agregadas y fibrina, o sea, este fibrinógeno ya se convirtió en fibrina, a esa red de plaquetas y fibrina se llama el coágulo definitivo, ¿no? Es el coágulo final definitivo. La alternativa C dice se activa la vía extrínseca de la coagulación. Cuando se daña un vaso sanguíneo, este colágeno subendotelial que hemos estado viendo también contiene un producto que se llama el factor extrínseco, ¿no? Y ese activa la vía extrínseca de la coagulación, que inicia con la activación del factor 7. Y la alternativa E dice la fibrinólisis y relajación vascular. Toda la cascada de la coagulación y la agregación plaquetaria, todo eso acaba con la fibrinólisis, ¿no? Al final, la última etapa es la fibrinólisis. Aquí la alternativa correcta entonces es la D, plaquetas agregadas y colágeno. 15. La insuficiencia respiratoria tipo 2 se define como hipercápnica, ¿no? Hay dos tipos de insuficiencia respiratoria, bueno, de manera clásica, la tipo 1, que es la hipoxémica. La alternativa A, que ustedes ven ahí, define a la insuficiencia respiratoria tipo 1, presión arterial de oxígeno menos de 60. Y la insuficiencia respiratoria tipo 2 es la que acumula CO2, o sea, la alternativa B, presión de CO2 más de 50 milímetros de mercurio.
Entonces la alternativa aquí es la B. La C, ¿cómo se llama? Es el PO2 sobre FiO2. Usualmente en los hospitales le llamamos PAFI, ¿no? El PAFI de O2 o el PAFI simplemente, que compara la presión de CO2 que hay en la sangre entre la cantidad de fracción inspirada de oxígeno que yo le estoy dando a ese paciente. Si el paciente, por ejemplo, tiene una neumonía y tiene poco oxígeno en su sangre, este numerador disminuye. Si el PO2 disminuye, toda esta relación se hace más pequeña, ¿no? Y baja por debajo de 300. Lo normal es más de 300. Por otro lado, si yo le doy gran cantidad de FiO2, le doy una máscara de Venturi, también baja esta relación. Cuando el denominador aumenta, toda esta relación disminuye, no se hace más chiquita. Entonces, cuando esos dos están combinados, cuando yo le tengo que dar oxígeno, pero a pesar de que le doy oxígeno, el paciente está en hipoxemia, este PAFI se hace muy chiquito, ¿no? Bien chiquito. Es un signo también de que hay, a pesar de que le doy oxígeno, no está absorbiendo bien ese oxígeno en los pulmones. Bueno, el FiO2 ya saben que es. La respuesta es la B. Pregunta 16. Paciente de 58 años presenta lumbalgia aguda con irradiación a pierna izquierda, ¿no? O sea, un dolor lumbar como cualquiera. Le prescriben un medicamento 3 veces al día, pero al cuarto día refiere dolor epigástrico intenso asociado con melena, o sea, una hemorragia digestiva alta. ¿Qué fármaco sería el responsable de este cuadro clínico? Un AINE, ¿no? Cualquier AINE. ¿Cuál de esos es AINE? La indometacina, ¿verdad? La indometacina es un AINE. Entonces, ¿qué ha hecho este paciente? Ha tomado o le han dado antiinflamatorios no esteroideos y la función, el mecanismo de acción de los antiinflamatorios no esteroideos es inhibir la producción de prostaglandinas, ¿ya? De esta manera calma el dolor. Pero, si ustedes recuerdan, la mucosa gástrica tiene varios factores de protección. Uno de ellos es las prostaglandinas que hay en la propia mucosa gástrica. Otra es el moco, que es alcalino, y la tercera forma, la barrera de defensa es la irrigación sanguínea, ¿no? Cuando uno de estos tres fallan en la mucosa gástrica, se producen hemorragias o erosión de la mucosa gástrica. O sea, cuando disminuye el moco, cuando disminuyen las prostaglandinas que ayudan a formar este moco, ¿no? y a mantener la buena perfusión arterial, o cuando disminuye la perfusión arterial hacia la mucosa, cualquiera de esos tres. Y lo que hacen los AINES es disminuir las prostaglandinas, ¿no? Por lo tanto, la indometacina le ha creado a este paciente probablemente una úlcera o una gastritis con sangrado. Pregunta 17. Paciente con artritis reumatoide tratado con diclofenaco a dosis completa por 3 semanas. Muestra evidente recuperación. El diclofenaco es un AINE también. ¿Cuál de los siguientes mecanismos explica la efectividad del fármaco? O sea, en calmar el dolor y la inflamación. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los AINES? A. Alteración de los niveles séricos de dopamina. No, eso no hacen los AINES, ¿no? B. Estimulación de la producción de endorfinas. No, los AINES no estimulan las endorfinas. C. Inhibición de la producción de prostaglandinas. Sí, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Que los AINES, diclofenaco, indometacina, ¿qué más? Ibuprofeno, piroxicam, el que ustedes quieran, inhiben la producción de prostaglandinas. La D dice inhibidor de los receptores delta y la E dice inhibición de los receptores mu. Estos dos, la inhibición de delta y mu, están en relación con el uso de opiáceos. Los opiáceos u opioides, ¿no? Tramadol, petidina, morfina, etcétera, inhiben sí estos receptores, ¿no? Se unen estos receptores y los inhiben. Bien, la respuesta es la C. Mm. 18. Una de las siguientes representa una falsa vitamina. Bueno, las falsas vitaminas son definidas como esas sustancias que en realidad no son vitaminas, no cumplen la definición de vitamina de actuar en pequeñas dosis como un cofactor en una reacción química, en una reacción bioquímica, ¿no? Aquí en la pregunta están mal las alternativas porque todas son vitaminas, ¿no? La alternativa que nos han dado es la C, el ácido fólico, pero también es una vitamina, ¿no? Entonces, si acá les ponen otro tipo de vitaminas que ustedes van a encontrar en los preparados, en algunos preparados naturales como vitamina E, vitamina S,
ese tipo de cosas, ubiquitina le ponen, ¿no? Esos son falsas vitaminas, ¿no? Entonces aquí es la C, pero en realidad el ácido fólico también cumple los criterios de una vitamina. 19. Se define como hiponatremia grave o severa a la cifra de sodio por debajo de ¿cuánto? De 100. Aquí hay una controversia, ¿no? Si ustedes leen la última guía de hiponatremia del 2014, que es una guía europea, van a decir que es menos de 125, ¿ya? La severa. Sin embargo, clásicamente y para efectos de las respuestas a los exámenes, todavía consideramos menos de 120 como hiponatremia grave. Lo normal de sodio es 140, ¿no? De 135 a 145. Si nosotros tenemos entre 135, ¿no?, a 125, lo llamamos leve. De 125 a 120, moderada, y menos de 120, severa, ¿ya? Acá de 135 a 125 es leve, de 125 a 120 es moderada, ¿no?, y menos de 120, severa. ¿Ya? Así quedamos. Muy bien. Pregunta 20. La clase de inmunoglobulina que está en mayor concentración en el suero humano normal, ¿cuál es? ¿Qué inmunoglobulina? La más abundante, la G, ¿verdad? La inmunoglobulina G. Siempre que nosotros nos expongamos a un agente infeccioso nuevo, que sea nuevo para nosotros, lo primero que empieza a aparecer es la inmunoglobulina M, ¿no? La M aparece en las fases agudas de toda enfermedad o en las fases agudas de la exposición a un agente infeccioso nuevo o a un cuerpo extraño nuevo. La M, dependiendo de la enfermedad, puede estar 1 mes, 2 meses, 3 meses, y luego también dirigido contra este mismo agente infeccioso aparece la inmunoglobulina G, que es la que se queda durante toda la vida. Imagínense, si nosotros hemos expuestos a un montón de agentes infecciosos a lo largo de nuestra vida, tenemos más cantidad de inmunoglobulina G. La M es aguda y después cae y desaparece, ¿no? La inmunoglobulina A es la que es más abundante en las mucosas, en las secreciones, ¿no? Y en la leche, por ejemplo, en la leche materna está presente la inmunoglobulina A en mayores cantidades, ¿no? Forma pentámeros la inmunoglobulina A. Y la inmunoglobulina E usualmente está más aumentada en procesos alérgicos, en alergias, reacciones alérgicas. Muy bien, entonces la respuesta aquí es la B, la inmunoglobulina G. 21. La proteína más abundante en el cuerpo humano, ¿cuál es? El colágeno, ¿no? Está en todos sitios. Está en el hueso, está en el tejido conectivo, en la pared sanguínea, debajo de la piel, en los intersticios pulmonares, en todos lados está el colágeno. Es la proteína más abundante. ¿Y cuál es la proteína plasmática más abundante? O sea, en la sangre, la albúmina, ¿no? En la sangre es la albúmina y en el cuerpo humano en total es el colágeno. Bien. Pregunta 22. Un niño con anorexia, fatigabilidad e irritable, con las extremidades semiflexionadas y abducidas, que al movilizarlo, dice, se nota que tiene gingivitis hemorrágica, bueno, e hiperkeratosis folicular. Eso de ahí están describiendo un cuadro de escorbuto, ¿no? Donde las articulaciones son laxas, todo el tejido conectivo, el conjuntivo o el colágeno no está bien formado. Tiene déficit de vitamina C, ya viene con respuesta. 23. Un hiato aniónico o anion gap elevado es congruente con ¿qué? Está subrayado ahí, ¿no? Pero ¿qué es el anion gap? Es la brecha aniónica. Se supone que en el cuerpo humano tiene que haber igual cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Ya no puede haber más cargas negativas que positivas. Normalmente nosotros medimos el sodio, ¿no? Medimos el potasio, el cloro, bicarbonato, etcétera, pero hay un montón de sustancias negativas que no las medimos de manera rutinaria.
por ejemplo, no le estamos midiendo el fosfato a todo el mundo, ¿no? El lactato, el sulfatos, etcétera. Entonces el anion gap se calcula como sodio más potasio, o sea, los positivos más abundantes, sodio más potasio, menos los negativos más abundantes, ¿no? Sodio más potasio menos la suma de los negativos. ¿Cuáles son los negativos más abundantes? Cloro y bicarbonato. O sea, sodio más potasio, y a esa suma le restan la suma de los negativos, que es cloro y bicarbonato. ¿Y su valor normal cuánto es? De 8 a 12. El valor normal del anion gap es de 8 a 12. Este 8 a 12 representa ciertas sustancias en la sangre con carga negativa que no han sido medidas por estos electrolitos. Usualmente entre el 80 al 90% de este 8 a 12 milimoles por litro de anion gap que les da está representado por la albúmina. Casi todo ese anion gap está representado por la albúmina, que es una proteína con carga negativa. Cuando este anion gap empieza a elevarse por encima de 12, significa que aparecen sustancias con carga negativa, han aparecido sustancias negativas extrañas, ¿no? Y las sustancias negativas extrañas que aparecen y que elevan el anion gap más comúnmente son, en primer lugar, el fosfato en la insuficiencia renal, por ejemplo. Los pacientes con insuficiencia renal crónica tienen anion gap elevado por la acumulación de fósforo, de fosfatos, que tienen carga negativa. Otras sustancias con carga negativa que elevan el anion gap son los cuerpos cetónicos. Ya, los cuerpos cetónicos no solamente se presentan en cetoacidosis diabética, también se presentan en cetoacidosis alcohólica, en cetoacidosis por ayuno, por ejemplo, ¿no? Otras sustancias que dan anion gap elevado es la presencia abundante de lactato. El lactato que se presenta en sepsis, en shock séptico, en algunas intoxicaciones por medicamentos, como digamos a veces con el uso de metformina, ¿no? o antivirales. ¿Qué más eleva el anion gap? La intoxicación por aspirina y por paracetamol, ¿no? Y también la intoxicación por etanol, ¿no? Por alcohol industrial o por metanol, ¿no? Alcohol metílico o industrial. Todos esos elevan el anion gap. Hay otras causas también más raras. Muy bien, entonces la pregunta dice: ¿un hiato aniónico o anion gap elevado es congruente con qué? De todo lo que tenemos ahí, el único que aumenta sustancias con carga negativa extrañas es la cetoacidosis diabética, ¿verdad? La D. Respuesta D. 24. Son vitaminas liposolubles excepto ¿cuál? ¿Cuáles son liposolubles? ¿La vitamina A es liposoluble? Sí, ¿verdad? La vitamina D también. La E también. La K también. La B1 no. Todo el complejo B no es liposoluble, ¿no? Se clasifica como hidrosoluble. Todo el complejo B, además, otras que son hidrosolubles son la vitamina C, por ejemplo, ¿no? ¿Qué características tienen las vitaminas liposolubles? Tienen la característica, primero, de que para su absorción es bastante importante la presencia de grasas o de ácidos grasos, ¿no? Sobre todo la presencia de los jugos biliares. Si no hay jugos biliares, se dificulta la absorción de todas las vitaminas liposolubles, ¿ya? La A, la D, la E y la K. ¿Qué otra característica tienen las liposolubles? Es que se suelen almacenar, ¿no? Se suelen almacenar en el cuerpo por variados diferentes periodos de tiempo. Es un poco más difícil tener ausencia de estas vitaminas por desnutrición, salvo que pase mucho tiempo. ¿Ya? Esas son unas características. Entonces la respuesta aquí, ¿cuál no es liposoluble? Es la B1, o tiamina. Pregunta 25. Los signos de Trousseau y Chopstek, ¿no? ¿Corresponden a qué? Acá la respuesta cantada, ¿no? Hipocalcemia. La hipocalcemia nos da esos signos. Y esta pregunta se repite en todos los exámenes, ¿no? Signos de Trousseau y Chopstek. Hipocalcemia, la A. ¿Y cómo son? ¿Cómo se obtiene? El síndrome de Chopstek, ¿no? O Chopstek, se obtiene percutiendo el nervio facial, ese nervio facial que hemos dicho que inerva la musculatura expresiva de la cara, ¿no? Por delante del oído, se percute varias veces con una intensidad moderada, ¿no? Y eso hace que el nervio facial se
se excite y el paciente empieza a hacer contracción de la hemicara, ¿no? Se ve contracción de la comisura, de varias partes de la hemicara, de ese lado de la cara, y eso se considera como Chopstead positivo de hipocalcemia. Y el signo de Trousseau, para obtenerlo, se le pone el manguito del tensiómetro al paciente, se infla el manguito hasta que desaparezca el pulso y se le deja ahí unos minutos, ¿no? Unos 2 a 3 minutos, y el paciente que empieza a hacer contracción del carpo y las manos así, ¿no? Trousseau positivo. Entonces, el Trousseau se puede ver de manera espontánea en algunos pacientes con ansiedad, ¿no? Que vienen a la emergencia y vienen hiperventilando y con sus manos así, ¿no? Habrán visto alguna vez que vienen con sus manos así contraídas. ¿Qué pasa cuando una persona está muy ansiosa y empieza a hiperventilar? La hiperventilación te causa disminución de la presión parcial de CO2, y esto se corresponde con una alcalosis respiratoria. Cuanto más severa es tu alcalosis respiratoria, el calcio se redistribuye, deja de estar presente en la sangre y aparece hipocalcemia. O sea, esas pacientes que hiperventilan muy rápido hacen una hipocalcemia transitoria, ¿no? Y esa hipocalcemia se traduce como esa contracción que tienen de las manos. Viene toda la familia gritando, cargándola, se está muriendo, y la paciente está así, con las manos contraídas, ¿no? Y la cara adormecida. Eso es hipocalcemia, pero por otras causas. Muy bien. Así son los signos de Trousseau y Chopstead, ¿no? Corresponden a hipocalcemia. Pregunta 26. ¿Cuál es el déficit de vitamina que produce síndrome de Wernicke? Los que toman aquí, los que toman mucho licor saben, ¿no? Es la tiamina, ¿verdad? La vitamina B1. Síndrome de Wernicke. Algunos le llaman encefalopatía, ya cuando ya no es síndrome, es encefalopatía de Wernicke-Korsakoff, ¿no? Así lo van a encontrar, Wernicke-Korsakoff. Son dos etapas diferentes. Wernicke es al inicio, y si no hacemos nada por mejorar, progresa hacia Korsakoff, ¿ya? ¿Cómo se reconoce Wernicke? Porque el paciente tiene ataxia, ¿no? O sea, necesita apoyar bien los pies, está como que se cae, ataxia. Tiene nistagmus, ¿no? Horizontal, nistagmus. Y suele tener también confusión o alteración de la conciencia. Eso es el Wernicke, ¿ya? Alteración de la conciencia. Y cuando esto progresa y se hace ya más crónico, se produce lo que se llama la encefalopatía de Korsakoff, que ya prácticamente desaparecen los signos de Wernicke y aparece ya una demencia irreversible, ¿no? Que se caracteriza por una demencia. El paciente pierde la memoria, imagina cosas, confabula, ¿no? O sea, dice cosas que en realidad no han existido, es confabulación. Eso puede ocurrir en etapas avanzadas del alcoholismo. ¿Dónde se produce la deficiencia de vitamina B1? En los pacientes alcohólicos principalmente, porque no se están nutriendo bien y el alcohol también impide la absorción de la tiamina. Pero también puede haber deficiencia de vitamina B1 o tiamina en personas que no están comiendo, muy desnutridas, ¿no? Personas que se pierden, no sé, pues en la selva o qué sé yo, ¿no? Y los encuentran muy desnutridos. O en embarazadas con hiperemesis gravídica también pueden tener deficiencia de tiamina, ¿no? Al estar vomitando y no comer a veces por semanas, solo toman agüita nomás. Es el déficit de vitamina B1. 27. Paciente con intoxicación grave por hierro. ¿El antídoto cuál es? Un imán, ¿no? Se pone un imán. No. ¿Cuál es el antídoto de la intoxicación por hierro? La deferoxamina, la B. ¿Y cómo actúa la deferoxamina? Se une en la sangre al hierro que está libre y se elimina por la orina, ¿no? Es un quelante de hierro. Si tienen intoxicación grave por hierro, ¿cómo se llaman? Ironman, ¿no? Ironman. 28. El cierre de las válvulas aurículas